Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Sigue saliendo la pus en el Poder Judicial de la Federación y sobre todo se siguen exhibiendo los compromisos que tiene Norma Piña con un personaje muy oscuro y terrible en la historia política de nuestro país, que es Genaro García Luna, sabemos actualmente detenido en los Estados Unidos. En estos últimos meses se ha revelado también las designaciones de personajes cercanos a él, a Genaro García Luna, ahí en la Suprema Corte. Sin embargo, Norma Piña ahora se voló la barda y le puso la cereza al pastel. En estas últimas horas, Norma Piña hizo una reforma al interior del Poder Judicial de la Federación para crear una supersecretaría de la Oficina de la Presidencia. En esta supersecretaría o en esta superoficina designó a quien es uno de los principales espías y conocedores del sistema de seguridad pública de nuestro país, que trabajó con Genaro García Luna y que, ojo, manejó la plataforma México y toda esta información confidencial de millones de mexicanos. Ahora está trabajando para Norma Piña, después de haber trabajado para García Luna. De esto vamos a platicar. Es increíble lo que está sucediendo, insisto. Hasta reformó la estructura del Poder Judicial para darle más poder a este señor. Y por si fuera poco, también lo que están aprovechando en el Poder Judicial es para responderle al presidente tras las acusaciones que hizo en contra de un ministro en lo particular, Luis María Aguilar. Y es que ahora viene la contraofensiva en donde amagan con destituir al presidente López Obrador. Sí, así también con esto, ya la amenaza velada desde el máximo tribunal. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a hablar de estos temas, el Poder Judicial, una vez más, Norma Piña. Y vamos a iniciar. Vamos a arrancar con un poco de contexto recordando lo que se denunció hace algunos días, semanas, meses ya también tiene todo esto, cuando se reveló que Norma Piña puso en el área administrativa para manejar los recursos y contratos a quien justamente ayudó a Genaro García Luna a robarse millones de pesos, miles de millones de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Y ahora esta funcionaria está manejando el dinero del Poder Judicial de la Federación. Increíble, pero cierto. Esto es lo que reveló el presidente. Vinieron, me entregaron de la Oficialía de Parte de Atención Ciudadana que querían entregarme unos papeles de aquí, de mis vecinos, de la Corte. Y lo que me trajeron muestra, resulta que la presidenta de la Corte contrató a la que era directora de Recursos Materiales cuando García Luna fue directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva en el periodo de García Luna. Y está en investigación que se tiene en contra de García Luna, de todos los contratos que entregaron. Firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Con fecha 1 de abril de 2023, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, la contrató como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal. Pues bueno, es lo que reveló en su momento el presidente López Obrador. Ella es Sonia Vargas Terrero, es la exdirectora general de Recursos Materiales de la Policía Federal Preventiva con Genaro García Luna, que ahora está trabajando y sigue trabajando en el Poder Judicial de la Federación, porque obviamente Norma Piña no movió un solo dedo. Tras la revelación que hace el presidente, posteriormente apareció la Unidad de Inteligencia Financiera, dando detalles también sobre los contratos que habría firmado Sonia Vargas Terrero durante la administración de Genaro García Luna, señalando que ella estaría involucrada o habría avalado también el desvío de recursos por aproximadamente 71 millones de dólares.
que es también parte de la investigación que se tiene por parte del gobierno federal y que ahora ella es una de las responsables de ejercer el presupuesto en el Poder Judicial de la Federación, sobre todo tomando en cuenta que lo que se ha denunciado desde la Cuarta Transformación es el exceso en el que viven los ministros, magistrados y algunos jueces en este Poder Judicial de la Federación. Incluso se está buscando un recorte, el cual ya fue avalado hoy por el presidente. Se le preguntó sobre el tema y dijo si los diputados ya tienen los datos y los números necesarios para hacer este recorte, adelante. Y con esto también que alcancen pues el gasto necesario para atender a los ciudadanos. Sin embargo, bueno, hasta ahí nos quedamos. También el descongelamiento de las cuentas de García Luna y todo lo que se ha dado a conocer sobre esta situación. Sin embargo, les decía yo, hoy nos enteramos de la cereza del pastel, de sobre todo cómo hay otro personaje cercano a García Luna que tiene una posición incluso de más poder ahora en la estructura del Poder Judicial de la Federación, lo cual revela la gigantesca influencia que tiene este grupo de García Luna ahora en este Poder Judicial y en el máximo tribunal de nuestro país. Hoy aparece publicada esta nota en La Jornada que titulan así: a cargo en la Corte, exallegado de García Luna. Y miren nada más, la presidenta de la Corte, Norma Piña, hizo una reforma a la estructura orgánica en el Poder Judicial de la Federación, ahí en el máximo tribunal, para concentrar en una nueva coordinación las labores, miren, de administración, seguridad, logística y protocolo. Todas estas actividades y todas estas acciones bajo una nueva superoficina. Al frente de este organismo, de esta oficina, estaría Ricardo Márquez Blas, quien justamente colaboró en el Sistema Nacional de Seguridad Pública cuando Genaro García Luna fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora, Ricardo Márquez Blas, él estaba trabajando ahí en esta área de seguridad, ahorita vamos a ver los detalles, y cuando Roberto Campa renuncia a este Sistema Nacional de Seguridad Pública, es Genaro García Luna quien lo propone como encargado de despacho cuando se da este cambio. Pero vamos a seguir ahorita con el Poder Judicial y ahorita hablamos de este señor. Los cambios, dice la reforma que aplica Norma Piña, tienen el fin de alcanzar un mayor grado de eficiencia y eficacia, así como el cumplimiento de los objetivos institucionales, y resulta necesario, dice, un área de enlace y coordinación que dependa de la Secretaría General de la Presidencia, encargada de coordinar las audiencias dirigidas a la ministra presidenta, la realización de los eventos de divulgación, atender y dar seguimiento a las solicitudes para la organización y operación logística de eventos institucionales. Aunque hay que decirlo, Norma Piña prácticamente no tiene eventos institucionales, ni públicos y tampoco privados. Son muy poquitos, no le gusta andar hablando en público, no le gusta tomar el micrófono, no le gusta dar la cara a Norma Piña. Insisto, y no solo hacia afuera, sino también al interior del Poder Judicial de la Federación. De esta manera, la oficina de la presidencia se convierte ahora en la coordinación de fortalecimiento institucional a cargo de este señor, de Márquez Blas. Una oficina todopoderosa, una reforma que hace Norma Piña en donde le da todo el poder, se convierte en uno de sus principales brazos ejecutores al interior de este Poder Judicial y bueno, esto es lo que se da a conocer. Ahora, vamos a hablar un poquito más de este señor y cuál es su perfil, su origen. Les decía yo, finalmente, cuando Roberto Campa renuncia al sistema de seguridad, es propuesto por el propio Genaro García Luna, ¿no? Quien entonces se encontraba como director de planeación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ese era su cargo. Ahora, antes de eso, antes de llegar a esta posición, él estaba encargado de organizar la base de datos. Cuando Genaro García Luna instala este gran centro de seguridad, este búnker, acuérdense ustedes, también él va con el objetivo de que todos los datos que se recopilaran a nivel nacional se incorporaran a una base de datos única. Bueno, este señor era el principal encargado de darle forma a esta base de datos. Y esto, de esta manera,
En el Centro Nacional de Información se comenzaron a concentrar estas bases de datos desde la integración de la información sobre secuestros, extorsiones, cédula única de identificación personal, licencias, pago de tenencias, padrón vehicular, información penitenciaria, huellas dactilares, registro nacional de armamento y registro nacional policial, entre otros. Ahí estaba como el titular de este Centro Nacional de Información, Ricardo Márquez Blas, el actual funcionario de Norma Piña, quien está encargado de la recopilación de esta base de datos. Ahora imagínense toda la información que en estos momentos tiene Norma Piña sobre millones de mexicanos con este personaje que ahora está a su disposición. Incluso también en esta base de datos, la Secretaría de Seguridad Pública empezó a tomar muestras de ADN de todo el mundo, tanto de policías como de personas que habían sido detenidas, con el objetivo también de tener un mayor control en esta información. Es decir, que este personaje se encarga de este manejo de datos y ahora la pregunta es si esta infraestructura también se va a empezar a instalar ahí en el Poder Judicial de la Federación. Y sobre todo que siendo uno de los principales alfiles de Genaro García Luna, pues también la pregunta es qué tan metido está en este asunto del espionaje y si la propia Norma Piña ahora tendrá una oficina encargada de estos temas. ¿Por qué? Porque finalmente a esto se dedicaban estos señores, por eso es que Genaro García Luna los tenía ahí, los tenía muy cerca. Y ahora, ahí está, otro más. Otro del grupo de Genaro García Luna y de Felipe Calderón, ahí, operando en los primeros niveles, en este máximo tribunal. Ahora, esto también, pues, se va con lo que ha denunciado el presidente. Justamente hoy el presidente habló sobre el Poder Judicial que está secuestrado. Y ahora ya entendemos por qué. Ahora ya sabemos a quiénes tienen secuestrado. ¿Quiénes controlan el Poder Judicial? Insisto, la pregunta es ¿por qué Norma Piña le da tanto espacio a la gente de Genaro García Luna? ¿Cuál es el convenio? ¿Cuál es el acuerdo? ¿Cuál es el compromiso? Es que es increíble. Bueno, el presidente señaló que esta instancia está secuestrada y que por eso era necesario la reforma, porque no es un poder que esté al servicio del pueblo, sino de una minoría de potentados, de conservados y de los corruptos. Señaló que vamos a seguir denunciando esto y hay que buscar la forma de renovar el Poder Judicial sin poder nada porque podríamos solicitar un juicio político, aunque dijo que no. Ese no es el camino. El camino es el plan C, la reforma constitucional y de esta manera hacer un cambio profundo en el Poder Judicial de la Federación. Limpiar todas las telarañas, sacar a todos los vinculados también a estos grupos políticos que han manchado la historia de nuestro país, como en el caso particular de Genaro García Luna, y para muestra también otro botón, que finalmente es el tema de Luis María Aguilar. Sabemos que el presidente Obrador el día de ayer denunció cómo este señor ha estado protegiendo también a otros grandes intereses, los intereses económicos, particularmente a Ricardo Salinas Pliego, para evitar un pago de 25,000 millones de pesos. Pero ahora con estos nombramientos, con el interés también de imponer el poder sobre los demás poderes, el poder judicial sobre el legislativo y el ejecutivo, viene también la amenaza, sí, la amenaza desde el Poder Judicial hacia el presidente López Obrador. Le responde Luis María Aguilar. ¿Y cómo lo hace? Con un dictamen que va a presentar justamente en una de las salas de esta Suprema Corte. En este dictamen hace un señalamiento, más bien pide al presidente, obliga al presidente a tomar una decisión. Y que si no sigue sus órdenes, entonces, dice Luis María Aguilar, lo voy a destituir, lo vamos a correr. Todo esto en la designación de una o ratificación de una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que presentó un amparo. Resulta que ahorita están en este proceso de la designación y ratificación de varios magistrados de este tribunal, que es el encargado también de dirimir las diferencias entre el gobierno y los privados, particularmente uno de los temas, el cobro de los impuestos. Fue este tribunal el que obligó a Ricardo Salinas a pagar 2,000 millones de pesos hace algunos meses y ya no le quedó de otra más que pagar
estos impuestos. Y entonces lo que quieren es mantener también el control en este tribunal. Luis María Aguilar recibe este amparo y obliga al presidente, es lo que quiere hacer, a que ratifique a esta magistrada. ¿Para qué? Para que tengan un voto a su favor, claro. Con esto estarían ayudando a los empresarios, a los Salinas Pliego de este país, en este tribunal. Y la orden también, y lo que establece en este dictamen, es que si la autoridad, que en este caso es el presidente Obrador, desacata las órdenes de la Corte, entonces puede ser destituido y también consignado ante el Ministerio Público. Es la amenaza que hace Luis María Aguilar, que en este empoderamiento insólito del Poder Judicial, pasando por encima de los pesos y contrapesos de este país, ahora quieren ordenarle al presidente lo que tiene que hacer. Y no solo eso, sino que un pelado que escogieron otros pelados ahí en el Senado de la República, impuesto por un presidente de dudosa procedencia, como son los panistas en el caso de Felipe Calderón, ahora se siente con la autoridad de destituir a un presidente que fue elegido por decenas de millones de mexicanos. Es increíble lo que está sucediendo en nuestro sistema republicano, que se tiene que corregir. El Poder Judicial no es el poder de los poderes, no es el poder que puede controlar a los demás. Hay contrapesos y esto también lo tienen que entender los propios ministros. Afortunadamente todo esto sale a la luz porque ahora que lo conocemos, ahora se puede convertir en parte de la reforma que se tiene que hacer al Poder Judicial de la Federación. Y de esta manera acotar este poder que tienen los ministros, en donde no se les puede sancionar porque no hay una instancia más que ellos mismos, y todos están amafiados, y que además ellos sí pueden destituir a quien se le pegue su regalada gana en este país, incluso al presidente de la República. Y sí lo pueden hacer, porque así lo marca efectivamente nuestras leyes, que están mal hechas, pero ahí están, y finalmente también se tienen que respetar. Bien amigos, pues yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en este espacio. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like y nos vemos a la próxima con mucha más información.